la Ciudad de México, y es que el próximo 10 de noviembre el Parque Bicentenario, esto en la delegación Miguel Hidalgo, recibirá a autores, a ilustradores que hacen posible la unión de los niños con los libros. Esto en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en su edición 2017. Para conocer con qué nos encontraremos durante 11 días, saludamos a través de la vía telefónica a Paola Morán Leiva. Ella es directora de esta fantástica feria. Paola, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Alejandro, buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Pues qué sorpresas, cuéntanos, nos tiene la edición número 37 de la FILIG. Pues como bien lo dice, serán 11 días de más de 2.500 actividades. Estamos del 10 al 20 de noviembre en el Parque Bicentenario, que está al lado del Metro Refinería, la línea naranja, de 10 a 7 de la noche, y la entrada es libre para todas las actividades que les voy a contar. Este año tenemos a España y a Baja California como invitados de honor, ¿sí? Así que muchas de nuestras actividades pues girarán en torno a Baja California, por ejemplo, con migración. Vamos a tener talleres sobre niños migrantes, tenemos un foro especial al que hemos titulado Foro con Causa UNICEF, donde tendremos a los embajadores de buena voluntad de la UNICEF, Julieta Venegas, que además viene de Tijuana o nació en Tijuana, y también, por ejemplo, Alex Intec, que es otro de los embajadores de buena voluntad de UNICEF, con Benito Taibo, platicando con los niños sobre migración. De Baja California también llegan los Basket Sounds. Tú sabes que la FILIG es la feria del libro, donde por supuesto que las letras son el centro, pero todo esto está pues acogido con una programación artística y musical. Así que el primer día de FILIG, el 10 de noviembre, tenemos un concierto de los Basket Sound. Bien. Además, están los talleres ya tan tradicionales. Hay talleres para bebés de 0 a 4 años, niños de 5 a 12 y luego jóvenes de 13 a 18. Ay, perdón. No te preocupes, ajá. En las áreas verdes, que el Parque Bicentenario nos da las posibilidades de trabajar talleres masivos en áreas verdes. Tendremos actividades, juegos de rol, como por ejemplo uno sobre Sherlock Holmes, lecturas dramatizadas que nos da el INBA con Luis Felipe Tobar, leyendo a Drácula, Arcelia Ramírez, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Hay un taller masivo después de la conmoción de lo sucedido pues, en este país el 19 de septiembre. Tenemos talleres también de contención. Estará con nosotros Cultura que Cura, dando talleres sobre angustia y miedo. Y hay un taller masivo al que hemos titulado Patronus, hechizos para combatir el miedo para los niños y sus papás, porque este año, además de los talleres infantiles, tenemos talleres para toda la familia. Los fines de semana hemos abierto un espacio de talleres para toda la familia, pensando que la feria pues es un paseo familiar, ¿no? Uno puede ir a ver libros. Este año hay más de 150 expositores, 50,000 títulos. Entonces vamos, vemos libros, recorremos los estantes con las editoriales y luego podemos tirarnos en el pasto, hacer un picnic, ir a alguna actividad escénica. Este año también tenemos una gran carpa geodésica donde tendremos ahí las actividades de teatro y de cine. Que esto es muy importante, Paola, lo que tocas, porque finalmente no se necesita tener a un niño o a un joven en casa para tener pretexto para ir. De verdad, los adultos también quedan fascinados con la oferta y pues quizás en algunos casos regresamos a nuestra infancia o quizás en otros nos acercamos a otra forma de la literatura que es igualmente fascinante para nosotros, ¿no? Exactamente, la idea es eso, tener ciertos ganchos, digamos, jugar con las narrativas, así que van a ver también duelos de hip hop, de rap, ¿no? Slam, de música. Y como bien dices, no solo es para niños y jóvenes, los papás, los tíos, los abuelitos se divierten también. Dentro, por ejemplo, de los embajadores UNICEF, vienes esa costa a charlar con los abuelos lectores. Entonces, hay actividades para toda la familia. Y también esta feria es la cita obligada de todo autor de la literatura infantil y juvenil. Claro. Entonces, vamos a tener a Francisco Hinojosa presentando su nuevo libro El caso del insoportable niño aburrido, José Rubencito y su odioso perro Hércules. Vamos a tener a Antonio Esquinca presentando Efecto Positivo,
Antonio Malpica, es su quinto libro de la saga El Libro de los Héroes, Abel, Andrea Ferrari, Silvia Molina, Benito Taibo, que ya habíamos contado, Mónica Broson, en fin, los clásicos ya de la literatura infantil y juvenil mexicana. Y bueno, también supongo que si repiten el Parque Bicentenario es porque el año pasado les fue muy bien aquí. Nos fue realmente muy bien, la experiencia de recorrido para el público es muy buena, uno realmente puede ver libros, pasearse y, como te digo, luego tirarse en las áreas verdes o irse a los juegos, ¿no? Las posibilidades son muchas. Este año, además, pensando en que la feria, pues una de sus cualidades, pero también pues algo que hay que cuidar, es que estamos al aire libre. Entonces, claro, este año los stands de libros están recubiertos para que no pueda guarecerse pues del frío, del sol, de la lluvia, y realmente disfrutar del paseo viendo libros, ¿no? Paola, para acercarnos a ustedes y planear una visita, saber cuáles son las actividades y pues estar al pendiente de ellas, ¿cómo podemos hacerlo? Alejandro, qué bueno que me preguntas eso, porque este año preparamos una página web muy especial. Ustedes pueden entrar a slj.cultura.gov.mx. Esa es la página web, y ahí pueden planear su visita por tema, pero también por edades, por perfiles. Si ustedes tienen una niña de 6, un chico de 14, entran, ven qué actividades hay por día de acuerdo a sus edades y pueden organizar su visita. Además tenemos por tipo de actividad y por supuesto por fecha y hora. Estamos también en el Facebook como Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y en el Twitter como @FILJ. Así que los esperamos en el Parque Bicentenario del 10 al 20 de noviembre, de 10 a 19 horas. Ahí estaremos, Paola. De verdad, gracias por esta genial invitación y mucho éxito, que estamos seguros lo tendrán. Gracias a ti, Alejandro. Por allá te esperamos. Ahí estaremos. Muchas gracias.